Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro sábado más donde vamos a conversar. Esta semana me vuelve a acompañar mi amigo Diego Medina, quien es psicólogo acá en Antofagasta. La semana pasada estuvimos hablando de diversos temas y la verdad que se nos hizo poco el espacio. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto verte, gusto saludarlos Bien, a todos. Déjame buscar acá para poner. nuevamente, Sí, juntito. nuevamente. Nuevamente. Oye, gracias por estar acá porque nos quedaron temas pendientes y la idea es abarcarlos hoy día. Ujú, Y ya lo habíamos anunciado por las redes sociales que íbamos a hablar sobre el duelo, sus etapas, el tema de la muerte, del ujú, concepto de la muerte en nuestra sociedad ujú, y cómo la enfrentamos, cómo deberíamos enfrentarlas a lo mejor. ujú. Así que todo eso Claro. vamos a estar conversando en esta horita de programa, en este Ujú, espacio nuestro, este espacio rico donde para aportar a la salud del alma de las personas, a ver si hay ujú. algún mensajito que le pueda ayudar, ¿no es cierto?, a quienes nos Sí, están claro. viendo y escuchando, pues. Sí, si hay gente que se quiere animar también a dejar mandarnos preguntas o comentarios, que te los manden a Claro, ti sin ningún problema para que también podamos a lo mejor contestar en vivo o si no tenerlos como en tintero para después ponernos en contacto y mandarle la respuesta a la gente que tiene esas preguntas de ver de cómo los podemos ayudar de alguna otra manera. exactamente. Pues si no se contestan ahora en el vivo, se van a contestar después Ujú. abajito ahí en los comentarios, Así pero es, en siempre los le vamos a comentarios. dar respuestas, sí, pues. Así Y es. la idea es poder ayudar y cooperar con las personas que también nos están apoyando y que nos ven y que les sirva esto. Sí, por Dieguito, supuesto, nosotros la absolutamente. semana pasada, bueno, agradecer a todos quienes nos compartieron el video de Ujú, la semana pasada, quienes nos apoyaron y nos tiraron muchas buenas vibras y que les gustó y que les sirvió todo lo que conversamos el sábado pasado, que hablamos sobre las emociones, ujú. de identificar las emociones también, así que Correcto. gracias a todos los gracias a ellos, gracias a ti por ayudarme a ayudar. Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y la cantidad igual fue harta gente, parece, Nadeo, ¿no? Sí, teníamos bastantes reproducciones del video, 600, si no me equivoco, y algo, infracción. Buenísimo, Yo buenísimo. sé como Doris, y te lo acabo de decir y ya me olvidé, ¿cachai? Eran 600 y algo, dijiste. Sí, 600 fracción. 600 y algo, sí. Oye, ya, vámonos en Mm, tierra derecha. ya. Hoy día el tema es el duelo y sus etapas, pero para poder un poco contextualizar el tema de la muerte. En civilizaciones antiguas, la muerte era algo que se preparaba, era como, había muchos ritos, ¿te acuerdas que lo hablábamos la semana pasada? Había Ujú, sí, muchos claro. ritos de las civilizaciones, de la gente, con respecto a la Ujú, muerte y no era tan mal vista. ¿Por qué crees que ujú. eso cambió con el paso del tiempo? Mira, yo creo que cuando uno analiza un poquito el tema de la muerte, uno está hablando acerca del tema final, que es la pérdida, es perder algo. Ya, En nuestra civilización, en nuestra cultura, la muerte tiene un elemento que está muy relacionado con nuestras creencias religiosas o filosóficas, vale decir, al no tener la respuesta de qué hay después de la muerte, que es algo innegable, nosotros y las distintas culturas, las distintas religiones, las distintas filosofías proponen cosas. Y desde ahí surgen elementos como el infierno, el cielo, el purgatorio, surgen elementos como la trascendencia, la reencarnación, etcétera, etcétera. Pero independiente desde donde tú te quieras parar, a no ser que seas a lo mejor luterano, los luteranos europeos indican y dicen que cuando uno se muere. Y listo, y ahí queda, ya. no hay un viaje, no hay una luz, O no es sea, esta nada. vida es lo que hay, ya. Es Eso lo es lo que que es. dicen. Entonces, claro, entonces decían, llega el final de tus días y tú te mueres y listo. Y es ¿cómo? Es como cuando antes de Mm, nacer. Es tal cual, o sea, no estabas y ya no estás. ya, Entonces, otras culturas lo que toman es decir, la vida llega hasta acá y después debe pasar a un elemento posterior. Y ese elemento posterior, al no tener una certeza, nosotros vamos llenándolo con creencias, con las creencias relacionadas con lo que uno asume como verdad. Y esa verdad es difícil de tocar porque tú vas metiéndote dentro de las mitologías personales, familiares y culturales, ¿vale? Es decir, incluso el concepto del cielo, del paraíso, ya. ¿no? Del decir, mira, tú vas a estar en un sitio mejor, tú vas a tener esto, vas a tener lo otro. Yo me acuerdo cuando era chico, me impresionó mucho una vez que llegaron unos misioneros mormones a mi casa en Chucky y me dejaron Ya. un folleto donde aparecía casi como, me acuerdo muy bien, era como el Hotel del Cielo.
y decía, acá hay piscinas, acá hay esto, acá hay lo otro, y yo como cabro chico decía, oye, esto a mí me acomoda, esto como que me gusta harto el hecho de decir, mira, el día que yo me muera, si soy bueno va a pasar esto, pero si yo soy malo, va a pasar esto otro. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, desde ahí, nosotros como seres humanos no tenemos certeza frente a la muerte. Pero lo que sí sabemos son dos cosas. Primero, que la única certeza que tenemos en la vida es que en algún momento se va a terminar. Nos vamos a ver, claro. Eso ya es una certeza. Y la otra certeza es que la muerte marca el final de una historia, pero nosotros no sabemos si marca el principio de otra o qué. La muerte está relacionada con el concepto de pérdida, cuando tú dejas de tener algo, cuando dejas de tener a alguien. Y esas pérdidas no todo el mundo las maneja de la misma forma, porque siento yo que no existe una forma única y correcta de manejar la pérdida. Cuando uno habla acerca del duelo, uno no solamente está hablando de la muerte, querida amiga, Sí. sino que también uno está hablando de la pérdida. Yo puedo generar un duelo porque pierdo mi trabajo. Yo puedo generar Las un duelo relaciones. porque pierdo a mi pareja, por ejemplo. Se produce un duelo cuando hay un divorcio, cuando el hijo menor de la casa sale fuera de la casa a buscar su propio futuro, a buscar su propio destino, y la persona sale de la casa y se va a estudiar, por ejemplo, y sale a estudiar a una ciudad distinta. Pero Diego, espérame, Sí. antes de seguir, tengo una duda. ¿Por qué el ser humano tiene tiene este tema con la pérdida? ¿Es porque nos creemos dueños del otro? ¿Porque nos queremos, no sé, por qué? ¿Por qué existe este tema con la pérdida? ¿Por qué nos provoca tanto revuelo perder algo o a alguien? Cuando tú generas, como lo conversábamos la semana pasada, estos mecanismos de control del medio, tú dices, cuando llego a mi casa, está la gente que yo amo y están todos reunidos y tenemos esta dinámica que nos protege. Ya. Y a medida que vamos perdiendo, a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos dejando cosas detrás, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que son permanentes en el tiempo y hay cosas que van cambiando y van evolucionando. Lo que yo sé, y tú sabes, es que lo permanente en tu vida y en la mía es la presencia de cada uno, ¿vale? Es decir, yo sé que voy a estar hasta el final de mis días conmigo. El resto es un ir y venir de gente, de experiencias, de lugares, incluso hasta de posesiones. Hay gente que realiza o tiene duelos hasta con los objetos. ¿Te das cuenta? Hay gente que también realiza o maneja muy con muchos elementos cercanos el tema de las mascotas, el tema de cuando se muere un perrito que te acompañó, un gatito que te acompañó por mucho tiempo. Sí, claro. Claro, pero ¿sabes que el tema de la muerte en nuestra sociedad muchas veces se ve como un tema donde tú tienes que estar preparado para la muerte tiene que afectarte, pero no tanto, y la gente como que no respeta mucho esos espacios, vale decir, tengo una experiencia muy cercana donde siento que una persona perdió a su bebé, que era un bebé que era esperado, ¿no? Ya. Y, y cuando se produce esta pérdida, se asume de que porque no había un lazo al tiro donde el bebé alcanzó a decir mamá o tuvo una experiencia mayor, la persona tiene que rápidamente superar eso y no darle mucha importancia y dejar las cosas como de lado. Y básicamente están desconociendo que hay un vínculo importante, un vínculo físico, emocional de una mujer con este bebé y que la mamá no necesita que el bebé le diga nada para sentirse relacionada, enamorada, involucrada con este bebé. Y si bien es cierto, no lo tuvo vivo por mucho tiempo en su historia, sí lo tuvo con ella. Por lo tanto, sí genera un tema de pérdida. Y que es Un lazo tan, afectivo, ¿no? un Por lazo ahí vamos, afectivo, tal cual. porque Y es también tan, lo sí. lo que tú mencionabas anteriormente también me resonó a la palabra dependencia. Sí, sí, sí. Pero el tema es que nosotros nadie somos, dependemos mucho de las personas. Incluso quienes dicen que son más independientes, igual, de alguna u otra manera dependemos de ciertas personas. Y cuando nosotros tenemos esa pérdida y esta persona, ya sea porque fallece, porque toma otras opciones o porque simplemente es su tiempo de irse a buscar otras experiencias, nosotros vamos quedando con una creación de realidad distinta, donde tenemos que buscar nuestro espacio en el mundo sin esa persona que estaba. Tenemos que aprender a lidiar, ¿no?, con los espacios, los tiempos e incluso hasta los ritos
que antes estaban y que ahora yo trato de alguna otra manera de que se mantengan en el tiempo. Falleció mi abuelo y mi abuelo siempre se sentaba en esa silla a mirar el fútbol. Y ahora que no está, cuando hay fútbol, nadie se sienta en esa silla. ¿Te das cuenta? O nosotros tratamos de perdurar o de prolongar en el tiempo lo que más se pueda a esta persona que se va. Y como te digo, eso también se da en el tema de los duelos con las parejas, el tema de que cuándo es el momento ideal, cuándo es el momento correcto de partir de nuevo después de haber tenido una relación de pareja significativa, ¿ya? Cuándo es el momento donde dicen, está bien ahora rearmar o rehacer tu vida o tu cuento. ¿Cuándo es el momento correcto? Y en realidad el momento correcto lo determina cada persona. Cada persona es la encargada de ver y de manejar sus propias penas. Y muchas veces a nosotros como sociedad no nos gusta eso, porque nos gusta controlar. Nos gusta controlar incluso la pena que siente el resto. A ver, ¿cómo es eso? Mira, te lo voy a contextualizar. Dale. Ahora que empecemos a hablar acerca de las etapas del duelo. Sí. Lo primero es que nosotros los psicólogos como profesionales, tratamos siempre de buscar desde la literatura algo de donde pararnos y aportar a nuestros pacientes, clientes o a las personas que nosotros intervenimos. Existen como un acuerdo donde se habla de 5 fases en el duelo entre comillas normal, porque esa es otra palabra importante que la semana pasada me hacían en el comentario, es decir, tú me preguntaste, bueno, ¿y qué es normal? Y los psicólogos estamos como, le echamos un poquito como, o tratamos de corrernos de ese concepto porque es difícil determinar la normalidad a nadie. Lo que es normal para ti, absolutamente, lo que es normal para ti no es normal para mí. Si yo digo la normalidad estadística, lo normal es lo que hace la gran mayoría de las personas, no lo que hace la minoría de las personas. Si yo lo quiero ver desde un punto de vista epidemiológico o desde un punto de vista social o demográfico, yo incluso puedo decir lo normal en Chile es ganar tanta plata. ¿Eso es bueno o es malo? No, es lo normal. ¿Cuándo en Chile se tienen hijos? ¿Cuándo es la edad correcta de tener hijos? Nada. Entonces uno dice, chuta, la edad correcta para tener hijos es... No existe una edad correcta ni normal para tener hijos. ¿Te das cuenta? Uno tiene los hijos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las etapas, que son 5 etapas, no se da en todo el mundo cuando resuelven un duelo. Y no tienen la misma duración en las distintas personas, ¿vale? Es decir, lo tenemos que tomar como un referente y no como... Ni el orden, ¿no? Ni el orden. Claro, y el orden, exacto, ni el orden. No. ¿Por qué? Porque no es como el calendario donde tú sabes que para llegar a agosto tenés que pasar por julio y por marzo. Claro. Acá en realidad, a medida que tú vas avanzando, vas viviendo y algunas veces hasta se van mezclando mucho de estos procesos. Por lo tanto, más que comparar y buscar la normalidad si estoy viviendo un duelo, lo que tengo que hacer es identificar quizás en dónde estoy parado y cómo enfrentarme a esa etapa del duelo. Ya. La primera etapa del duelo nada tiene que ver con la negación. Y en la negación es cuando tu psique lo que hace es protegerte de tal manera que no te enfrenta al dolor que estás viviendo, ¿vale? Es decir, entre comillas, estás como pensando de que tu ser querido, tu ser amado, todavía está, todavía permanece, de alguna otra manera ahí está. Entonces, cuando yo era chico, a mí me causaba impresión ir a un velorio donde habían personas que se estaban riendo, o conversando y hablando fuerte. ¿Te das cuenta? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Desde mi cultura, desde mi crianza como cabro chico, yo decía, ¿por qué alguien va a estar riéndose en un funeral? Significa entonces que no quería a la persona que falleció. Sí. Y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Le están faltando el respeto, también le están faltando, sí, le están faltando el respeto, qué sé yo. Pero en realidad la negación hace de que tú no enfrentes directamente el foco de lo que te genera dolor, de lo que te genera esta pena, esta pérdida. Por lo tanto, la negación, tú asumes que la persona en realidad está, pero como que no está. O sea, es difícil, yo lo he visto una sola vez en mi vida, en mi experiencia, de que a la persona que falleció no le respetaran sus cosas por mucho tiempo. O sea, tú llegas a la casa y está a lo mejor la pieza de quien falleció, de quien acabas de enterrar o de sepultar. Y están sus cosas, su ropa, su olor, todo, está todo. Hay personas que prolongan eso por un tiempo y hay personas que rápidamente empiezan a sacar las cosas. Esta persona que te digo yo me impresionó porque lo estaban velando al caballero y una de las hijas abrió el cajón, literalmente, con el tipo acostado y le empezó a echar toda la ropa al cajón, toda la ropa que tenía el caballero, toda. O sea, antes de enterrarlo. Y lo echaban, pero le echaron de todo. Yo dije, oye, ¿qué van a hacer con esto? No lo entendía.
Pero era como, esto era tuyo y no le corresponde y no se lo vamos a regalar a nadie y te lo llevas. Era como raro, pero era su manera también de ir cortando este proceso. Por lo tanto, la primera etapa es la negación, es decir, esto no pasó, esto no ha pasado, la persona está en un viaje, está por llegar, esto no es. O es el sentir de repente decir, voy a llamar, me pasó. Exacto. Y a veces me pasa todavía, así como, voy a llamar. Sí, pues es tan fácil como con las personas que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Tú tienes en tu teléfono registrado todavía nombres y teléfonos de personas que ya fallecieron? Sí. ¿Y por qué no los has borrado, Nade? No sé, ni siquiera lo he pensado. Los tengo, yo tengo los teléfonos de mis papás. Claro, y tengo el teléfono de esta persona, incluso ha pasado tiempo y todavía lo sigo teniendo. ¿Te das cuenta? Hay un elemento de negación donde dice este número que ya no, obviamente si yo llamo no me va a contestar esa persona. ¿Te das cuenta? Incluso a lo mejor ya el teléfono ni siquiera lo va a contestar la familia de la persona, sino que se pierde. Sí. Pero ahí está. Entonces es un elemento como que nos vincula de alguna manera. Y después pasamos a una etapa que es una etapa que genera mucha controversia social porque viene acompañada de una palabra que a mí me gusta poco y es la palabra tranquilidad. Tú llegas y te dicen, no, tiene que estar tranquila, tiene que estar tranquilo, usted tiene que ser tranquilo, y te meten el tema de que tú tienes que vivir tu duelo de la manera más tranquila y menos disruptiva posible. Vale decir, lleva la pena por dentro, consérvala, no la expreses, si vaya a llorar, llora un poquito, te hacen un cariño en la espalda y ya tiene que conformarse. Entonces, como que te apuran el tema del duelo. Usted es fuerte. Tiene que ser fuerte. Exacto, y eso aporta lo que es la segunda etapa del duelo, que es la ira. La ira, la molestia, la rabia que te genera el hecho de haber perdido a alguien. Y la rabia empieza a transformarse en nuestra cultura en el buscar responsables o el culpable. Nosotros tenemos como internalizado el concepto de que para superar algo tenemos que ver de quién fue la culpa, para que esa persona se lleve por lo menos una reprimenda verbal de parte mía, o por lo menos mi odio. Empezamos con cosas como, lo que pasa es que la enfermera que debió haberle llevado las cosas no se la llevó a tiempo. Es que se murió porque el doctor tenía que hacer la ronda a las 8 y pasó a las 9. O sabías que empiezo a tener rabia con la gente. Ahora lo venías a ver, o ahora te acuerdas de mí cuando yo te necesitaba antes. Y la rabia con uno mismo. Y la rabia con uno mismo. Sí, ¿cierto? la culpa. ¿No? Oye, si hubiera, no sé, si hubiera llamado antes, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, a lo mejor no hubiera sido, no sé. La culpa también, ¿no? Exacto, pero el tema de la ira, la molestia empieza a crecer y empiezas a ver qué podrías haber hecho distinto y qué otras personas podrían haber hecho distinto. Y eso tampoco te ayuda mucho, pero es parte de. Y la rabia y la ira respecto también a cómo tú estás viviendo el duelo. De la ira que te puede generar que otras personas te obliguen o te digan que tienes que superarlo rápido. La ira que te genera que el mundo no entienda tu pena como tú la estás viviendo y que te exija que funciones igual. O sea, tú vuelves del funeral, al día siguiente, por ejemplo, vas a trabajar, tu pena todavía la tienes, tu pena todavía la cargas contigo. Y a lo mejor tú ni siquiera vas de negro porque tu trabajo no te lo permite, pero el duelo lo llevas dentro, porque el duelo no es un color en particular, ¿te das cuenta? Pero lo llevamos con nosotros y otras personas al día siguiente ya están con su vida normal y tú sabes que tu vida ya tuvo un cambio y un cambio importante. Entonces, la ira se da también con la falta de empatía de parte del mundo, que asumen que a lo mejor tu pena es algo que está, que tienes derecho, pero oye, no le pongáis tanto, no es la primera persona que se muere, o te empieza a dar rabia el cómo personas te empiezan a tirar recetas de cómo superar la muerte. Entonces te dicen, cuando se murió mi tío, yo me puse a tejer, y tejí, y nunca me dio pena. Y tú decís, bacán, no es lo mío, no es la forma en que yo voy a lidiar con la pena. O usted tiene que tomarse una agüita de esto y de lo otro, y claro, a lo mejor agüita Melisa. Agüita Melisa. Y el tema es que la gente no lo hace con una mala intención, sino que es la tensión que te genera el hecho de haber perdido a alguien. Yo de verdad te cuento, en algún momento, en mi familia tuvimos 2 pérdidas por el lado de mi papá, que fueron muy rápidas. Fue en un mes y al poco tiempo otra persona muy cercana, y efectivamente tú dices, oye, recién estoy lidiando con el dolor de esta persona, cuando ¡pum! Está el dolor de esta otra persona.
Entonces, la ira y la rabia que te va generando, de alguna manera, la poca empatía, el hecho de buscar responsables, el hecho de ver en quién puedes volcar este enojo que te genera el hecho de haber perdido a alguien, se va transformando y va dando paso a otras etapas. Oye, Una Diego, es la espérame, Dime, sí te espero. espérame. Tú mencionabas, pusiste ese caso, bueno, a mí también me pasó. ¿Hay algo distinto en este proceso de duelo cuando son tan cercanas las muertes de tus seres queridos? ¿Hay algo distinto o el proceso es igual? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo todavía estaba recién a un mes de la muerte de mi papá y fallece mi mamá. Entonces, como, ¿hay alguna cosa distinta en el proceso? Mira, sabes que esa es una excelente pregunta, Nave. Y aprovechando también, digamos, la gente que nos está viendo, que si van teniendo dudas, también las vayan haciendo, ¿no? Y que las vayan Sí, preguntando, por como supuesto, para que lo quizás escriban utilizar el ahí. espacio, claro, Sí. para que también, si ellos en algún momento necesitan preguntar cosas, podamos dar la respuesta al aire. Es complejo, Nadesca, porque a la larga, efectivamente, tú estás con la pérdida de un ser que representa algo para ti, en este caso tu papá. Y mientras Ujú, estás lidiando con ese dolor, surge la pérdida de otra persona que también significa mucho para ti, que es tu mamá. claro. Pero estos dos dolores no hacen un gran dolor, Nadesca, porque no es así, no es un gran dolor, sino que lo que aparenta ser un gran dolor son dos procesos distintos. Y son dos procesos distintos porque el primer dolor, vale decir, la pérdida de tu papá, tú lo alcanzaste a vivir en compañía de tu mamá. Ujú, Mientras que el sí. segundo dolor es un dolor distinto. Y en esa modificación y en esa sinergia de gente que te acompaña y de experiencias que vas teniendo, los Mm, dolores asociados con el duelo son puntualmente diferentes. Entonces puede ser que yo haya superado, o el día de mañana tú puede que hayas superado la muerte de tu mamá primero que la muerte de tu papá. Pero no significa que tú querías más a uno que al otro. acá No el otro, significa que claro. uno. Claro, por eso volvemos al inicio, ¿vale? Es decir, nosotros vamos lidiando con nuestras pérdidas de manera personal y única y no manejamos el dolor de la muerte o de la pérdida o del duelo de la misma manera con las distintas personas que van pasando por nuestra vida. ¿Te das cuenta? Hay personas que dicen, mira, mi papá estuvo 3 años lidiando con esto y yo estaba relativamente preparado. Otra persona te va a decir, mi papá estaba lidiando con esto hace 3 años, pero sabías que nunca me pude preparar para la Mm, muerte. Hay personas que fallecen de manera súbita en un accidente, ¿vale? Es decir, no estabas preparado para esa muerte y claro. a lo mejor lo manejas de una manera mucho más fuerte de que a lo mejor te hubieras preparado por mucho tiempo. Si el prepararse para la muerte, nada, también depende del momento en la vida tuya como deudo o como la persona que vive ese dolor en el cual te viste enfrentada a esa pérdida. Por lo tanto, Mm, más que una receta única, que pucha, sería genial que nosotros como psicólogos, los profesionales del área de la salud mental, tuviéramos recetas para manejar los duelos, porque, o sea, al patentarla nos ganaríamos toda la plata del mundo. Vamos lidiando con la mm, muerte de acuerdo a lo que nos va pasando, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros momentos emotivos, de acuerdo a nuestros ciclos evolucionales o ciclos vitales. Por lo tanto, una respuesta única no existe. Eh, por lo tanto, son dolores distintos que aparentemente son uno, amiga. Entonces, después pasamos a la tercera fase, que ya, es una fase, sigamos con la eh, otra. que la tercera fase es la negociación. Y en la negociación lo Ya. que yo trato de hacer es poner como las cartas cuando uno juega al póker con el universo para decir, ok, tú me das esto, pero yo obtengo esto otro, ¿vale? Es decir, falleció esta persona, pero el cielo me mandó un angelito que es el hijo de mi hermana, que nació un año después de que Ujú, falleció esta persona. O voy haciendo negociaciones respecto a, eh, mira, falleció mi mamá justo a tiempo porque si no le hubiera pillado este tema del COVID y ella hubiese estado muy presionada y muy complicada. peor, Entonces, claro. yo, claro, Sí. yo voy tratando de hacerle sentido al hecho de, o buscarle como el lado Buscar bueno el de que esta consuelo. persona, algo así, o sea, acuérdate que el proceso es buscar el consuelo constante. Ah, ¿Qué ya. pasa, por ejemplo, cuando hay una separación? En la separación está la negociación donde esta dama, por ejemplo, que se separa, el esposo, ponte tú, la deja, y ella se queda a cargo de los niños, se queda a cargo de la casa y de su propio trabajo. Y el esposo se va y no está a cargo de los niños, por ejemplo. ¿Cuánto Ya. tiempo pasa para que esa mujer haga la negociación donde ella dice, y dice conceptos como, me merezco una salida, me merezco un día salir con mis amigas? Y eso no y van negociando más que con el resto de la gente, es con ella misma. Es decir,
chuta, ¿cómo se verá el hecho de que nos paso nada de tiempo con mis hijos durante la semana y tengo tantas ganas de salir con mis amigas? Chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo hago las paces como negocio con el hecho de decir cómo me expongo ahora como persona, que todavía estoy, y me enfrento a este elemento nuevo en la vida? Porque antes yo era la pareja de, entonces, o sea, una relación de 12 años, 15 años, la última vez que yo salí sola o la última vez que yo salí solo, era una persona distinta, una persona que a lo mejor no tenía hijos, una persona que no estaba casada, una persona que tenía una perspectiva distinta, mucho más inexperto o inexperta. Y ahora la misma ropa no me queda, la misma música no se escucha, Ya el no mismo se lado donde, escucha. claro, claro, alguien que te diga, no sé, que en Antofagasta voy a ir a bailar a la Vox, como la última vez que fui, tú decís, la Vox A la Happy. a la Happy, la cerraron y la quemaron hace como no sé cuánto tiempo, ¿cachai? Claro. Pero uno va negociando para que estos elementos nuevos te hagan sentido, si esa es la palabra, hacerle sentido a la pérdida. Y cuando vas haciéndole sentido, vas de a poquito soltando lo que viene quizás al final. Porque para llegar al final tenemos que pasar por una etapa que es compleja y es una etapa que está muy asociada al duelo, que es la desesperación, que es la cuarta etapa. Y la Ya. desesperación es donde tú, por el contrario de la negociación, tú empiezas a sentir que físicamente o fisiológicamente hay como un deseo difícilmente controlable de poder estar con el otro. Y eso te genera frustración, te genera rabia. Y dices, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no está esta persona? Esta persona hubiese podido resolver. Esta persona me hubiera podido dar el cariño, me hubiera dado la escucha, me hubiera dado el espacio que yo justo necesito en este rato. ¿Y qué poder hacer? Entonces, ¿y sabías qué también pasa, Ana? De que cuando estamos viendo los duelos, lamentablemente hay algunas personas que igual se aprovechan de eso y te empiezan a ofrecer elementos como cercanía con estas personas que dejan de estar al lado tuyo. A ver, ¿cómo así? Una vez yo iba caminando en el centro y una señorita se acerca y me pasa un panfleto. Y yo ¿Ya? tomo este panfleto y veo, y era de un brujo que te podía hacer hablar con tus seres queridos que habían fallecido. ¿Ya? Ya era medium. Claro, no sé si no creo que supiera el concepto de medium, pero lo que sí te vendía es el concepto de decir yo me puedo contactar con los muertos. Ujú. Yo puedo hacer este cierre más rápido. Y ahí empezamos con el tema de las creencias, en las creencias de, bueno, cuando una persona fallece, queda su energía, queda su alma, queda su aura, ¿qué queda? ¿Y es posible contactarme con eso? Entonces, es difícil buscar una sola explicación que te haga sentido y que sea satisfactoria por sí misma, nada, porque hay personas que creen en eso y es un elemento que ellos Sí. utilizan para poder manejar su propio duelo. Y yo, como Ya. psicólogo, no estoy en condiciones, ni tampoco como persona, de decir, no, lo que usted cree no vale, y lo que vale es esto que yo sé, porque la ciencia, bueno, eso es un tema personal. Entonces, en Claro. la desesperación, tú fisiológicamente, físicamente, te empieza a costar dormir, empiezas a tratar como decir, ayer soñé con no sé, mi mamá, y en el sueño mi mamá me decía esto, que ahora me hacen sentido por tal o cual cosa. Entonces, en la desesperación, las personas necesitan rituales para lidiar con Sí. esto. Por ejemplo, las personas necesitan ir al cementerio cuando sus fallecidos o las personas que pierden están en el cementerio. ¿Para qué? Para ir a dejar una ofrenda de flores, para Sí, po. decirle a esa persona, todavía te pienso, todavía te necesito, todavía quiero estar contigo, todavía eres importante para mí. Y usamos nuestro tiempo y limpiamos una El capa de lugar. mármol, Claro. Mm, limpiamos el lugar, porque decimos, quiero que mi mamá, sí. mi tía, mi prima se vea bonita, quiero que esté limpiecito donde está mi mamá, porque es una manera de Mm, entregarle amor y cariño, porque nosotros lo que sí. estamos haciendo es prolongar, de alguna otra manera, desde la negación y la desesperación, el hecho de que la otra persona no está conmigo, no No está está, conmigo efectivamente. físicamente acá, claro, y siempre en función mía, o sea, ¿por qué no estás aquí para yo poder tener esto? Tú no estás Mm. aquí no porque la otra persona diga, sabes que sufro porque esta persona no alcanzó a desarrollar este y este proyecto, sino muchas veces desde el egoísmo decir, ¿por qué me hace falta tú a mí? Tú deberías estar acá. Porque ¿Te yo das estoy cuenta? sufriendo. Porque claro, yo te necesito, por lo tanto, por eso te Mm. necesito de vuelta. Versus, me da pena porque no alcanzaste a hacer este negocio que estabas esperando con tantas ganas. ¿Te das Claro, lo que cuenta? menos se piensa. Lo que menos se Sí, escucha también. claro, Sí. Mm. claro. Entonces, Salvo el tema cuando de son la... muertes de personas jóvenes.
Ahí sí se Exacto, escucha ese sí, discurso. sí, 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 sí. Lo que pasa es que también, como te decía, va muy relacionado con el tema de la etapa vital de la persona. De, por Mm, ejemplo, que hace que la pérdida de un bebé, la pérdida de un niño pequeño, claro. de la pérdida de un adolescente, de la pérdida de personas jóvenes que recién están partiendo en el camino de la vida. Tú dices, bueno, le faltaba mucho por vivir. Y la desesperación es, ¿por qué no lo vivió junto conmigo? Yo quería vivir ese proceso con esta persona y no pude hacerlo. Mm, Entonces, el tema del manejo de esta etapa, NADE, es precisamente donde más las personas buscan apoyo terapéutico, cuando están lidiando con el tema de la desesperación, de decir, siento que no puedo seguir mi vida si es que esta persona no me acompaña o no está cerca mío. Y, y como estoy desesperado por eso, necesito un apoyo o una ayuda. Quizás para poder cerrar ciclos, quizás para poder darle lo que se dice mucho, dejar a la persona descansar, ¿vale? Es decir, mientras yo tengo una vinculación con el que fallece, esa persona todavía está viva y no va a descansar. Entonces hay gente que dice, tengo que superarlo para poder dejar que la persona descanse. se vaya. Claro, no sé si te das cuenta que Mm, ahí está una ideación de que la persona sigue viva desde la negación de la primera etapa porque yo la mantengo viva. Entonces ahí yo voy negociando, como decíamos en la etapa número 3, ujú, con el hecho de decir, lo voy a ir soltando. O, mira, ¿sabes qué? Falleció esta persona hace un mes y hoy día estoy bailando en esta discoteca. O vine a jugar al casino. Estoy jugando en el casino, estoy pasando súper bien. Chuta, pero la persona está muerta y esta persona está en el cementerio mientras yo estoy jugando y empiezas como a claro. sentirte culpable y mal y todo el asunto. Entonces, en la desesperación las personas buscan esta ayuda terapéutica y muchas veces lo que andan buscando, sobre todo el personal que trabajamos en salud mental, son respuestas, son cierre de ciclos, cierre de procesos. Y lo que tú le puedes ofrecer como terapeuta es eso, el hecho de enfrentarse a lo que decíamos la semana pasada, tu sentir respecto a esta pérdida. Si bien es cierto, la pérdida de un papá siempre es traumática, lo que tú sientes por la pérdida de tus papás no es lo mismo que sientes tu hermana, por ejemplo. No, Porque las dos tienen experiencias diferentes, las dos viven la vida de una manera diferente, las dos tienen una filosofía de cómo vivencian el tener y el perder de una manera claro, y única. también tuvimos distintas relaciones con nuestros padres. Nos relacionamos de Absolutamente. distinta manera. Diego, en esta etapa que tú estás mencionando, también resurge, nos afecta, nos empieza a afectar este dolor o esta ausencia o esta pérdida en lo Uh -huh. físico, y es por eso que ya decimos, no, necesito ir a una terapia. Sí, absolutamente. Hay gente que va manejando estas etapas. Surge, por ejemplo, en la inapetencia. Hay personas que dejan de comer, hay gente que ayuna de manera eh, quizás involuntaria porque no les da hambre. Dicen, no, que sabes que no tengo hambre, o tengo la guata tan apretada con pena que si como voy a vomitar. Entonces, y Claro, también lo que pasa es que como estamos pendientes de tantas cosas, las personas que llevan el tema de, por ejemplo, de hacer la documentación cuando fallece algo, de encargarse de toda la sarta de cosas que hay cuando fallece alguien, de buscar dónde lo vamos a sepultar, dónde lo vamos a velar, de qué color va a ser el cajón, en dónde va a estar o sea, la coordinación de claro, todo eso. Las todo. personas van cambiando su ciclo, entonces comemos más o comemos menos, bebemos más, bebemos menos. Y Sí. físicamente, obviamente, eso, claro, eso te va cambiando. Y, y lamentablemente nos pasan la cuenta y el cuerpo te dice, oye, no has dormido bien, no has dormido bien. Mira, aquí me llega una Y la pregunta, crisis, Nade. disculpa Diego, y las crisis de Sí, pánico también, o de angustia, eso, todo se exterioriza en el cuerpo, ¿no? sí, absolutamente. Mira, aquí me llega ¿Qué una pregunta? pregunta, me pregunta Rosita Núñez Bugueño, me dice, en la ¿Sí? cuarta etapa es donde se prolongan los rituales. ¿Debe tener un tiempo máximo para buscar ayuda terapéutica? Esa es una pregunta muy buena, Rosita, y le agradezco la pregunta. Sí, la Y Rosita. te la voy a responder, Rosita, apenas termine de decir la última etapa, para después poder hablar acerca de algo importante que es el duelo patológico. ¿Ya? Eh, Ya. la última etapa del duelo es una etapa durísima, que es la aceptación. Mm, Y en la aceptación, tú lo que haces es poner en el orden de tus prioridades, de tus cosas, de tus sentir, a quien ha fallecido, a quien perdiste, en el lugar que le corresponde ponerlo. En culturas más occidentales como la nuestra, es cuando uno, entre comillas, supera la muerte de esta persona, del fallecido.
Cuando en realidad el superar no es olvidar. Tú no olvidas a las personas que fueron importantes o significativas en tu vida. Pero socialmente está el tema de que si tú sigues con tu vida es casi faltarle el respeto al muerto, a la persona que fallece. O sea, y ese es tú otro tema, lo que te exige, el comportamiento que te exige o el comportamiento que debiera ser que te establece la sociedad, pues. Más nuestra sociedad, absolutamente. la sociedad chilena que es bien especial. Sí, entonces, y ahí también está el tema, Nadia, de lo que te decía yo, o sea, la sociedad, el medio te dice, o sea, y ya no te acordáis de tu mamá, o si tu mamá estuviera viva, las cosas que te diría, o cosas como esas. En la aceptación tú Claro. dices, esta persona que estaba ya no está, pero está bien para mí poder seguir con mi vida. Y eso no implica no querer, no respetar u olvidar a la persona que significa, que significó y que significará mucho en tu vida. Entonces, Mm, en la aceptación, ¿por qué digo que es dolorosa cuando uno dice la aceptación tiene que ser lo mejor? Porque en la aceptación tú lo que haces es esto. Y eso es pues, complejo. Cuando tienes apretado ah, algo por tanto tiempo y lo sueltas, no solamente te genera alivio, sino que también te permite continuar con la siguiente parte de tu vida. Y lo que nos preguntaba la Rosita, ¿qué pasa si eh, no puedo seguir avanzando en mi vida porque no está esta persona? ¿Qué pasa si tengo alguna de estas etapas y se ha prolongado por tanto tiempo que siento que no puedo seguir avanzando? Y te digo, es complejo. El duelo patológico se da eh, cuando ya ha pasado más de un año del fallecimiento o de la pérdida de la persona y aún sigo teniendo, por ejemplo, los elementos fisiológicos asociados con la pérdida. Sigo ya, teniendo un ayuno prolongado, las sigo por crisis. ejemplo, claro, crisis o por ejemplo, que es un buen indicador. Al hablar de la persona, no puedo Ujú. sino llorar y desesperarme. ¿Sí? Porque yo puedo hablar de mi abuelito que falleció el año 89, recordarlo con cariño, y me puede bajar la pena, ¿te das cuenta? Pero eso no significa que no puedo hablar del tema, sino que sí puedo hablar del tema. La persona que tiene Ya, un duelo no resuelto, patológico, son personas que no pueden avanzar, vale decir, son personas que al proyectar su vida no lo logran hacer porque sienten que esta piedra es tan fuerte que no van a poder superar. ¿Ya? Y ya. eso es parte del duelo normal, pero al inicio del proceso. No Ujú. cuando has tenido un tiempo de un año para ordenar el cuento. Ahora, no es que al año exacto se cumpla y usted se tiene que resolver los duelos. No, no es un tema exacto. Pero sí estamos Ujú. hablando de 12 meses calendario más o menos lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Ya. Dieguito, hay otra pregunta Sí, que nos hacen. Dice Alejandra, dice, Alejandra. mi hermano se fue hace casi 4 años y mi mamá hace casi 2. Y he tenido Uh-huh. la curiosidad de consultar un medium para saber cómo están. Sería bueno, ella tiene esa necesidad, digamos, Alejandra. Sí, sí. Alejandra, muchas gracias por tu pregunta. Yo solamente te puedo hablar desde la perspectiva del psicólogo, pero ser Mm, psicólogo no me da ninguna autoridad sobre la verdad o sobre qué te puede a ti hacer bien. Por ujú. sobre lo que es terapia, no creo que la única forma de ser feliz sea llevarlo todo a terapia. No creo que la felicidad esté en manos ni de este psicólogo ni de cualquier Mm, psicólogo. Lo que sí yo digo es que si dentro de tu propio proceso, querida Alejandra, tú vas a estar tranquila, contenta, satisfecha respecto al consultar un medium, debes hacerlo. Y debes hacerlo para estar en comunión contigo misma. Pero si tú pones todas tus esperanzas y tus expectativas en un medium sin saber con qué te puedes encontrar, puedes encontrar también la respuesta contraria a la que necesitas. Porque, de acuerdo a mi experiencia, y esto es solo mío, las personas cuando van a un medium, los comentarios que vienen desde el más allá siempre son buenos, siempre son positivos, siempre es una maravilla. Nadie nunca dice, no, sabes que estoy en el infierno. Nadie nunca está en el purgatorio, siempre están todos bien. ¿Te das cuenta? Entonces, los psicólogos algunas veces hacen lo que se llama lectura en frío, donde van leyendo los elementos paraverbales de la comunicación del otro y van tratando de sacar información. Y en este tiempo donde está todo en Internet, donde nuestras vidas quedan plasmadas en Internet, nosotros entregamos mucha información a Descartes. sí, Por lo pues. tanto, yo lo que le digo a la Alejandra y mi recomendación es, si ella tiene esa necesidad
y ella cree que el camino es consultar un medium, es lo que debe hacer. Si ella lo que siente es llevar esta pena o cómo lo está viviendo a un terapeuta, ese es el camino que tiene que hacer. Que no una sola persona te diga, oye, este es el camino más correcto. Porque si no es como cuando uno está aburrido en el trabajo y uno sale a la 1 y uno no tiene el reloj y dice, oye, ¿qué hora es? Las 12:10. ¿Qué hora es? Las 12:20. Le tiendo a creer a ese. Porque me conviene a mí. Porque ¿Te das quiero cuenta? salir, claro. Porque quiero salir. Ahora, lamentablemente, nunca las respuestas incluso de tus propios procesos están en las manos de los demás, Nadesca. Y eso sí yo se lo puedo decir a la Alejandra. Quien tiene el poder sobre tus procesos eres tú, no el otro. Vale decir, yo para superar la pérdida de alguien no necesito que el otro, que ya no está, me dé permiso para poder superarlo. ¿Sí? No necesito que el otro me dé la autorización para ponerlo y ponerle un fin a la historia, porque incluso, pongamos el caso de que el medium funciona y te dice, ¿sabes qué tienes, Alejandra? Que dejarme descansar tranquilo. ¿Tú al día siguiente ya habrías resuelto tu tema? Lo más probable es que no, porque tus tiempos emocionales los controlas tú. Sí, claro. No otras personas. ¿Te das cuenta? Hay una terapia, o perdón, una técnica que usan muchos psicólogos que hablan de la silla vacía, Ya, o de a la ver. silla caliente. En la silla vacía lo que hacemos los terapeutas es hacer un ejercicio de proyección donde ponemos una silla que está vacía y donde sentamos, entre comillas, a la persona con la que tenemos Imaginariamente a la otra persona. imaginariamente, claro. Sí, Ahora, ya. imaginariamente también tiene que ver mucho con todo un proceso, nada, o sea, es un tema de preparación, donde el terapeuta no es que haya una invocación, sino que va haciendo un tema de imaginería con la persona para Sí, que sea sí. más fácil ver y proyectar a esta persona que ya no está. Y ahí se le van diciendo todo lo que no alcancé a decirle cuando estaba en vida. La Ya, silla perfecto. caliente es similar, pero con alguien sentado haciendo las partes de. Y eso también te permite cómo cerrar estos procesos, pero insisto, el proceso se cierra de acuerdo a cuando yo estoy listo para poder dar el siguiente paso en mi propio proceso. Son Por lo tanto, distintos de acuerdo sí. a cada persona y lo mismo que nos comenta nuevamente Rosa, que está muy atenta a lo que estamos conversando. Dice, de acuerdo a los posibles 12 meses calendarios en el cual debemos realizar la aceptación, si estamos con una patología psiquiátrica de base, ¿puede durar más tiempo o se debe tratar de maneras distintas? Pregunta Rosita. Rosita, como te decía yo recién, los 12 meses son en términos referenciales. Cuando hay una patología de base, la patología de base no necesariamente se va a acrecentar o va a aumentar por un duelo, ni tampoco va a disminuir por el duelo. Cada patología es distinta, por lo tanto las patologías de base, desde los trastornos del ánimo, quizás el duelo lo que va a hacer es permitir un escape respecto a todos los otros dolores y enfocarlo solo en uno. O por el contrario, a lo mejor va a acrecentar estas penas o estos procesos donde encuentran mayor desesperación. Pero hay que poner ojo, Rosita, ¿por qué? Porque uno tiende a pensar de que cuando uno en la cabeza tiene una lana y esta lana está enredada entera. Entonces lo que tengo que hacer es buscarle la hebra y empezar de a poquito a desenredar y me va a quedar un hilo perfecto y liso. Y no, no, para nada, no somos así. Esa no es la imagen de nuestro cerebro ni de nuestros procesos. La lana siempre va a estar enredada, siempre. Por lo tanto, siempre van a haber elementos de la patología de base que se entremezclen con lo que tú estás viviendo, no solamente de la patología, sino del día a día, del cómo tú vas manejando estas penas, de si tú tienes la capacidad emocional y las herramientas emocionales para poder enfrentarte a la pérdida sin que esto enmarañe o mezcle con otros procesos que sí están de base. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta, pero si tú ya estás en un proceso terapéutico, estos elementos tienen que salir de alguna otra manera o brotar en el proceso terapéutico en el que estás para poder hacer la separación entre una cosa y la otra, porque lo contrario es una gran pena gigante que no tiene principio ni fin y donde todo me afecta. Y no, por eliminar la pena, aunque no se va nunca la pena del corazón de uno, no significa, por otro lado, de que yo vaya a resolver todos mis problemas cuando resuelve el duelo. No. El resolver un duelo tiene que ver con cómo yo me enfrento a los desafíos diarios sin la presencia de ciertas personas. Y las otras patologías van relacionadas con elementos, en algunos casos genéticos, en algunas cosas sociales, etcétera, etcétera. Diego,
¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, ya, yo lo voy a poner como mi ejemplo, digamos, porque como lo que más manejo. Por ejemplo, yo, Ujú. claro, yo no vivía con mis padres. Claro. Obviamente me dolió que ellos no estén ahora y todo, estoy viviendo ese proceso, en fin. Pero mi hermano sí vivía con ellos. Es Ajá. distinto también, aparte de ser distintas personas, de tener distintas realidades y todo, ¿para él será más difícil este proceso? Interesante pregunta, Nadia. Mm, Rosita, primero, Rosita, Alejandra, muchas gracias por sus preguntas, en serio, no, son súper valiosas. sí, Quienes quieran hacer son, preguntas puedan hacerlas aprovechando este ratito que nos queda. sí. Eh, yo insisto, yo tengo una hermana, somos hermanos del mismo mamá y de la misma mamá. Fuimos criados cuando éramos chicos en la misma pieza, comíamos el mismo almuerzo, cenábamos la misma comida, vestíamos con básicamente el mismo presupuesto, teníamos las mismas vacaciones, íbamos al mismo colegio, Ujú. teníamos sentir y fuimos criados bajo filosofías similares uno al otro, pero nunca, ni siquiera antes de salir del colegio, podíamos decir que éramos personas iguales. Mi hermana es una persona única, mi hermana es maravillosa, es mi hermana menor, pero yo la admiro mucho, es una mujer tremendamente inteligente, súper capaz, súper fuerte para muchas cosas. Y ella lidia del dolor de una manera muy distinta a como lidio yo. Eh, el vivir con una persona te hace o te permite tener un tipo de relación que no es ni mejor ni peor, ni más compleja Ujú. ni menos compleja que si tú vives lejos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la distancia no es una distancia que yo decidí, o es una distancia que solamente se dio, en base a las decisiones que yo fui tomando de la Claro. vida. ¿Te das cuenta? Pero eso no significa que porque yo no estaba al lado de una persona 24 horas al día, mi pena es diferente a una persona que teniendo el mismo sentimiento no compartía el día a día con esta persona. Me refería a que, por Entonces, ejemplo, a él a lo mejor se le va a hacer más difícil porque, y también tengo una amiga que se falleció su pareja, y en todo donde mira está el recuerdo de esas personas. absolutamente. Ahora, el Entonces perder, siento yo que a lo mejor es más difícil. sí, mira, ahí nos estamos metiendo en una lista que es compleja, o sea, bueno, todas estas son complejas, ¡Ah! pero que tiene que Rayos. ver con el fallecimiento del cónyuge, que es distinto que el También, fallecimiento de los claro. papás. Pero ¿por qué? Mira, hay una escala de estrés que manejamos los psicólogos, donde uno de los elementos más estresantes de la vida es la muerte del cónyuge. Y si no es el número uno, es el número dos. Así de alto está. ¿Verdad? Y ¿Por qué? después de la muerte del cónyuge, al tiro te digo, y después de la muerte del cónyuge, ¿sabías cuál es un elemento tremendamente estresor? Pues, El cambio de casa. ¿en serio? Así de estresante es cambiarse de Oh, casa. yo lo encuentro Eh, entretenido. es que el estrés no tiene por qué ser no entretenido, pero se habla de la presión que tú te pones. Ya. Pero también se habla, Porque, Diego, espérate, antes que se me olvide, tú sabes que yo soy Doris. El tema de la pérdida de los hijos. Perder un sí, hijo, dicen que es el dolor más grande sí, que puede vivir un ser humano. Entonces tú sí. me dices como que ahí en esa escala, Ujú. ¿es La pérdida de los efectivamente? hijos, ¿sabías que tú que el perder a los hijos están dentro de esa escala, pero el nivel estresor del perder al cónyuge es más alto? No es algo que yo haya dicho, Mm. porque no es la escala de No, Diego no, Medina, ¿sí? no esa escala, no, claro. Pero es más o menos Lo para que ir sí, entendiendo, lo que sí te por digo es, qué? ¿por qué? Porque básicamente con la pareja, socialmente, tú estás así, uno y uno, ¿no? Vale Lo que decir, ni debiera uno ser, más ya. adelante ni uno más atrás. Debiéramos estar así, uno y uno. Vale decir, el barco lo arrastramos entre dos. Por eso somos Mm, cónyuges, arrastramos el barco entre los dos. Cuando deja de estar uno, hay una gran presión para yo poder llevar el barco yo solo. ¿Te das cuenta? Y no es una separación, porque en la muerte es súper definitivo. Más claro. que una separación, donde la separación, el papá quizás no vive en la casa, pero sí tiene interacción con los hijos, a lo mejor no me va a ayudar en el día a día, pero es una presencia que también aporta en la crianza de un niño o de una niña. Cuando tú pierdes a un hijo, muchas veces tienes también el consuelo de quien te está ayudando y que está justo al lado tuyo. ¿Y sabías que la sociedad tiende a ser más receptiva cuando tú pierdes a un hijo que cuando pierdes a la pareja? Cuando pierdes a Sí, la pareja, la sociedad, ¿qué es lo que te dice? Ya, mira, yo sé que tienes pena, pero tú tienes que funcionar por tus hijos, ¿no? sí, Tienes que sí, hacer esto sí. por tus hijos.
Me lo han ¿Cachai? dicho Entonces, muchas veces. entonces, como tienes que funcionar por tus hijos y funciona por tus hijos, deja tu pena de lado y funciona por ellos porque ellos te necesitan más. Porque ahora tú eres mamá y papá, o papá y mamá. Mm. Y eso también es súper injusto con la pena que el cónyuge que queda siente. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo siento que socialmente cuando uno pierde un hijo, tú tienes más tiempo, incluso emocional, y la gente tiende a ser mucho más receptiva contigo, porque como dices tú, es un dolor tan grande que tú estás en derecho de ese, incluso socialmente decimos, son los hijos quienes deben sepultar a los papás y no al Sí, revés. po, ¿Te sí. das cuenta? Pero con el tema de las parejas o los cónyuges, cuando el cónyuge está contigo por mucho tiempo, tú vas construyendo ciertos elementos de tu propia, de tus propios rasgos de personalidad en el otro, ¿vale? Es decir, ya no funcionas como uno, sino que funcionas Mm. como dos, ¿te das cuenta? Tus gustos ya son gustos miccionados, mezclados, ¿no? Con los gustos del otro, tus tiempos, las cosas que haces, tus costumbres, todo. Y cuando deja de estar el otro, la responsabilidad recae también de manera muy fuerte en ti. Entonces, cuando fallece la pareja, la sociedad está pendiente de cómo están los niños y como debe ser, ¿no? Como debe ser. Pero Es lo dejamos de lado un más, elemento, claro, pero dejamos de lado un elemento importante y es cómo está la persona que queda. A esa persona también hay que brindarle el apoyo y no solamente obligarlo o apurar su pena. Ya, usted tranquilito nomás, tómese esta de melisa y levante la cabeza porque tiene que pelear y batallar por sus hijos. Y es pero ¿y súper si no hay injusto hijos, por también. ejemplo? Si son Imagínate, los si no dos hay hijos, solos. uh-huh. Imagínate cuando yo digo me voy a casar con alguien o tengo una proyección con alguien o estoy con alguien por un sentimiento, independiente si ese sentimiento le vamos a poner amor, costumbre o lo que tú quieras. Ujú. Eh, los elementos de la personalidad de cada uno, de los elementos de nuestro psique, nuestra salud emocional, hacen que nosotros le hayamos permitido al otro ser parte de quienes somos nosotros y de nuestra identidad. Cuando esa Ujú. persona deja de estar de manera definitiva, no estamos hablando de que la persona se divorció, ¿sí? Estamos hablando de que una persona se fue y ya no va a volver, ya no está y Claro. nunca más va a estar. Socialmente nosotros lo que tratamos de hacer es darle, entre comillas, pildoritas emocionales y lo tratamos de incluso poner en la perspectiva del, eh, a ver, cómo plantearlo para no herir susceptibilidades. Ujú. Eh, Conceptos como usted es muy joven, va a encontrar a alguien más. Sí. ¿Y qué pasa cuando la persona siente que ella no quiere a nadie más que a esa persona? Es que en ese momento no, ¿a qué vaya a pensar en eso? ¿Te das Lo que cuenta? menos se te pasa. Mm. Absolutamente, ¿te das cuenta? Y también el tema del concepto de rehacer tu vida. Yo siento que socialmente a los hombres se nos permite más el tema de rehacer nuestra vida, incluso cuando hay separaciones. Sí. Y a las mujeres son Ilegalmente, hijo, en nuestro país. absolutamente, absolutamente. Eh, Y eso, o sea, si por ejemplo, en una pareja, quien se va es el hombre abandona la casa, ¿no? Se va y la mujer queda. Y esa mujer tiene que ahora cumplir con las mismas funciones de maternidad y de crianza con sus hijos, tiene que funcionar en su trabajo, tiene que funcionar con su familia, sin la otra persona. Y cada vez que esta persona, esta dama, quiere hacer algo por ella, socialmente inmediatamente le se le tiramos el critica. concepto, claro, y le tiramos el tema de, oye, pero tú soy mamá, oye, pero Es piensa en una tus hijos que van a decir, revuelta. Claro. claro, pero en el caso, ¿qué pasa si es, y que pasa también en algunos casos, yo tengo algunos casos que conozco, donde quien se va es la mujer, y la mujer se va y le También. deja los hijos al varón. Ujú. Ese varón inmediatamente se convierte en el santo patrón de la familia, porque toda la familia va a ayudarlo, porque entre comillas los hombres no sabemos criar. Claro. Entonces, Mm. claro, entonces estas mamás dicen, la mamá del tipo que queda, yo lo voy a ayudar, yo le voy a prestar esto, yo voy a ser la mamá que le hace falta a ese niño, bla, bla, bla. Oye, las Y uno dice, construcciones sociales, hijito, da para otro absolutamente. programa. Da para otro Siga, sábado. síganos el próximo sábado cuando Síganos. hablemos sobre construcciones sociales. Claro, construcción social. Estaremos aquí. Oye, 18 horas. agradecer, claro, agradecer a Paola Fernández, a Pedro Robles, obviamente a Rosita, a la Alejandra, que han interactuado con nosotros, también a Patricia Cerda y Uh-huh. Carolina Cabello y a Emily Garcés también, que estuvo ahí, estuvo acompañándonos en este ratito. Sí, genial. Diego, ¿algo más que agregar para ir ya cerrando este tema? Sí, es Pero nos importante que quedó tomemos. pendiente, parece algo. ¿Sí? El tema Dime. del tener el recuerdo vivo ahí en la casa, en la misma casa, en lo que te mencionaba yo
mi amiga que vivía con su pareja y su pareja falleció y todos los recuerdos están ahí. ¿Es más difícil pasar de una etapa a otra cuando es así o no? No, no, tiene que ver mucho con los procesos porque básicamente tú puedes tomar todo, echar una caja, tirar la caja al mar y vas a seguir sintiendo la misma pena, Nadesca. Ah, ya, O no sé. vas a, claro, o vas a dejar la pieza tal cual y vas a dejar el closet tal cual y eso no va a aliviar tu pena. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la persona, el concepto lo lleva dentro, no es un tema que se vaya a mejorar por las cosas externas. Pero como te digo yo, exactamente, ¿sí? Para cerrar, lo que yo quiero decir primero es agradecer a las personas que vinieron y que vieron un ratito. En mi caso, la Lorena González, la Shirley, Francia, que es mi esposa, que también apoya, a mi amigo Rodrigo Rojas, a la profe Yasnabeli, a mi hermano, a su señora Donají, a la Carlita Lago, al Gonzalo Galvez, a la Evelyn, a la Cami, a la María Soledad, a la Ingrid, uy, harta gente, ¿eh? A la Cindy Vergara, a la Berito Enrique y a la Monse, a la Pupi. Que compartan bueno, nomás, que compartan. Que compartan este video. Claro. Sí. Para terminar, ¿qué es lo que digo yo, Nade? Lo que digo yo es que si tú sientes como persona que necesitas ayuda, no tengas vergüenza a pedir ayuda y no tengas vergüenza a vivir los duelos con pena. Que tu pena no sea una interrupción para la tranquilidad de los demás. Tú tienes todo el derecho a sentir la pena que sientes y de vivir tus propios procesos en tus propios tiempos, independiente si esos tiempos le acomodan o no le acomodan a las personas que te rodean. Si sientes que necesitas ayuda, no tengas vergüenza a pedir la ayuda. Hay terapeutas que son tremendamente cercanos y van a ser las personas que te ayuden a desenmarañar esta lana que tenemos en la cabeza. Busca a quien pueda servir para ti. Busca a quien pueda escucharte, porque muchas veces la pena no es que se vaya cuando alguien te escucha, pero el vivir las penas acompañado, de alguna otra manera, te permite avanzar de una manera mucho más consistente. Por lo tanto, no sientas pena ni vergüenza por pedir ayuda ni buscar ayuda. Y si tienes durante esta semana preguntas o dudas, puedes hacerla a través del Facebook de mi querida amiga Nade o también buscarme a mí en las redes sociales. ¿Sí? También, pues Diego Medina. Ahí puse tu teléfono también, Dieguito, para quienes quieran y sientan a lo mejor la necesidad y estén pasando aquí abajito. Alguna etapa importante de su vida, a lo mejor que necesiten una guía, porque eso es lo que es la principal labor que tienen los psicólogos, es tomarte de la mano y guiarte para que tú vayas entendiendo y tú mismo superando muchas cosas que todos tenemos, cosas que mejorar en nuestro interior y cosas que arreglar de nuestro pasado. Así que ahí está el teléfono para que puedan llamar. El correo no lo puse otra vez, perdón. Otra vez se te olvidó. Da el correo, da tu correo. El correo es psicólogo.diegomedina@gmail.com. Oye, gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, en especial a Rosy y a la Alejandra, que dan las gracias también por haber aclarado sus dudas. La Alejandra, la Chome, una amiga que de años, ella está en Coquimbo viviendo, radicada. La Rosita es de aquí en Antofagasta, así que gracias, chiquillos, chiquillas que nos están viendo. Y este video compártanlo porque así como a ustedes le puede ayudar a otras personas, a sus contactos. Así es. ¿Ya? Muchas gracias, Dieguito. Por supuesto que nos vamos a encontrar en alguna otra oportunidad con otro interesante tema. Ya nos quedó uno pendiente, así que ya. Sí, vamos a trabajar en eso. Vale. Muchas gracias. Chao a todos, gracias. Besos. Besos a todos, gracias.